acerca de estos artículos de la Declaración de Chicago. Ya estos son casi los últimos, nos quedan solo dos más aparte de esto y ahí terminamos con esta pregunta acerca de ¿puedo confiar en la Biblia? Por supuesto que sí, ya hemos visto cómo debemos confiar y tenemos que confiar en la Biblia. Y hoy vamos a ver la historia de la iglesia y el testimonio del Espíritu Santo, que está relacionado con la inerrancia de la Biblia. Este término lo hemos estado utilizando a lo largo de este estudio, que es la inerrancia. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia no se equivoca. A pesar de ser escrita por hombres que sí se pueden equivocar, no lo hicieron. Incluso hay una parte de la Escritura que Pablo dice, esto lo digo yo, no el Señor. Lo digo como un consejo humano. ¿Pero ustedes creen que eso se le escapó al Señor? También Dios permitió que él escribiera eso para que los hermanos se edificaran. Así que, muy bien, aunque quiso hacer la aclaración, no hay problema. Bueno, ahí, la imagen, antes de avanzar, la imagen es acerca de la persecución, porque ¿qué es lo que sucedió después de que los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio? Comenzaron a ser perseguidos, no solamente ellos, sino también las personas que creían en Cristo los primeros siglos. Esto comenzó a surgir de tal manera que comenzaron a huir hasta llegar a lugares totalmente impensados como África, Asia, la India, ¿sí? También hacia Europa, el lado occidental de Europa, incluso llegaron hasta España. Y luego, usted sabe que cruzaron para allá los barcos y llegaron al continente americano con ánimo de conquista, sí, pero también llevando el Evangelio. ¿Llegó a la iglesia católica? Sí, pero también llegó a la iglesia cristiana protestante. Ellos llegaron por arriba y los protestantes llegaron por abajo, por el estrecho Magallanes, empezaron a llegar todos los holandeses, los franceses, y ellos traían el Evangelio. Y así es como se expandió. Y eso tiene que ver con la historia de la iglesia. El artículo 16, la historia de la iglesia. Afirmamos que la doctrina de la inerrancia ha sido esencial para la fe de la iglesia a lo largo de la historia. ¿Cuándo comenzó a funcionar la iglesia de Cristo? ¿Cuándo empezó la iglesia? ¿Ah? Los apóstoles, eso, con hechos. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué es lo que comenzó? Desde ahí comenzó la iglesia a funcionar. Se reunían en casas porque no habían templos, no podían ir a la sinagoga, estaba dominada por los judíos. Habían judíos que creían en Cristo y se congregaban en los otros lugares y así comenzaron a surgir para luego ellos tener sus lugares de culto, que son hoy en día nuestros templos, donde podemos adorar al Señor. Aunque eso no nos impide reunirnos en casa. Y está bien. Pero ahí hay personas que dicen, no, es que si no es en casa no es bíblico. El tema es que ellos no tenían dónde reunirse. Por eso. Ahora, yo le digo, si usted tiene dónde reunirse, vaya a ese lugar mejor, porque así evita problemas de chisme y meterse en la vida de los demás, porque cuando uno está en una casa, ve y se da cuenta la cara de los que están ahí, que no le gusta que es... Porque hay experiencias de personas que se siguen juntando en hogares, teniendo una iglesia, y que quizá el marido o algún hijo no tiene muy buena percepción de los cristianos, y que incluso hay que cantar despacito para no molestar. Entonces, si tienen un lugar, mejor hacerlo donde corresponde y hacerlo bien. ¿Pero por qué se reunían en casas? Porque no había otra. Aparte estaban en persecución. Y también es bueno de vez en cuando reunirse en casas para adorar al Señor. No es malo, para visitar enfermos, es bueno también. Pero a veces como que dicen, no, hagámoslo así, porque esto es así, ¿no? Entonces, desde que comenzó la iglesia, la inerrancia ya está plasmada en lo que es la Escritura. Porque los primeros discípulos, los apóstoles, ¿qué es lo que hicieron? ¿Dónde se afirmaron? En la palabra. Es la única forma, porque estaba lleno de enseñanzas falsas. La negación, vamos a leerla. Negamos que la inerrancia sea una doctrina inventada por el protestantismo escolástico.
o sea una postura reaccionaria postulada en respuesta a la alta crítica negativa. La inerrancia no es que se haya inventado en los siglos XV con Martín Lutero, con los reformadores, la Biblia es inerrante, ya de aquí. O sea, de ahí en adelante fue inerrante, de ahí para atrás no. Siempre ha sido inerrante la palabra de Dios. Por lo tanto, desde que se instauró la iglesia es inerrante, no se equivoca. ¿Qué es el protestantismo escolástico? Es de escuela. Cuando los protestantes comenzaron a formar escuelas, comenzaron a formar la teología sistemática, cuando empezaron a ordenar, esto es lo que creemos nosotros. Primero la persona debe creer en Cristo, debe recibir a Cristo en su corazón, bautizarse. Comenzaron a ordenarla, la enseñanza, la doctrina. Y cuando llegaron a la parte de ¿es fiable la Biblia o no? Y dijeron es inerrante. Y ahí comenzaron a utilizar esa palabra. Pero ¿qué es lo que dice esta negación? Negamos que la palabra inerrancia sea la doctrina inventada por ellos. Siempre ha existido, simplemente la quisieron denominar de nuevo. O como una postura reaccionando a las críticas negativas contra la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la inerrancia siempre ha existido. Vamos a avanzar. No hay problema en reconocer que la palabra inerrancia no se usó con grado alguno de frecuencia y tal vez no se usó en absoluto antes del siglo XVII. Por ejemplo, Martín Lutero nunca usa el término inerrancia como sustantivo respecto a la escritura. Sin embargo, Lutero aseveró que las escrituras nunca yerran. Decir que las escrituras o que la escritura nunca yerra es decir ni más ni menos que la Biblia es inerrante. Y esto es similar a lo que sucede con la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y no fue usada hasta después de que se comenzó a tener un entendimiento de quién es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y esto es algo similar. Entonces, como Martín Lutero dijo, las escrituras no yerran, entonces también él ya tenía un conocimiento de que la escritura no se equivoca. Esta doctrina ha sido enseñada, adoptada y apoyada por hombres tales como Agustín. ¿Conoces al Agustín? Agustín de Hipona. Bueno, son los principales hombres que Dios utilizó para el protestantismo contra principalmente la iglesia y la enseñanza de la iglesia católica en esa época imperante. Tenemos también a Tomás de Aquino, Juan Calvino que vemos ahí en esa foto, Jonathan Edwards y otros eruditos y maestros cristianos a través de la historia de la iglesia. ¿Ellos qué comenzaron a hacer? A estudiar la Biblia, a traducirla a los idiomas que corresponden, inglés, francés, alemán y así. Y ellos dijeron, literalmente la palabra es inerrante, no se equivoca. La negación sigue muy de cerca el pensamiento de la afirmación. Declara que la inerrancia como concepto no es el producto de una aproximación rígida, estéril y racionalista a la escritura, nacida del movimiento escolástico del protestantismo del siglo XVII. Esta es la misma idea que les decía. No es que haya nacido en esa época, no es que estos hombres, porque eran hombres intelectuales, Dios los usó para ordenar, porque hermano, no es cualquier cosa traducir la Biblia, sobre todo a un idioma tan complicado, por ejemplo, como el alemán. Es tan así, hermanos, que los alemanes utilizaron la Biblia, la forma en que Lutero ordenó las palabras, para luego ellos también ordenar su lenguaje y su idioma. Así de trascendental es esto. Y no es que ellos dijeran, ya, de aquí inventamos la inerrancia. No, siempre ha existido. Por lo tanto, no podemos decir que en los tiempos de Jesús la Biblia se equivocaba o tenía problemas de traducción. Y ya lo vimos en los artículos anteriores. ¿Qué es lo que hizo Jesús con la escritura del Antiguo Testamento? Prácticamente la validó. Él dijo, lo que está escrito es. No dijo, oye, por si acaso Moisés no existió, era una metáfora. Y Satanás tampoco. Yo fui tentado por alguien invisible, que no existe. Jesús nunca dijo eso.
Él afirmó que existió Jonás. ¿Qué decir Elías y Moisés que estaban ahí en la transfiguración? A David y así a tantos hombres y mujeres. El artículo que sigue es el artículo 17, que es acerca del testimonio del Espíritu. Afirmamos que el Espíritu Santo da testimonio de la Escritura, garantizando a los creyentes la veracidad de la palabra de Dios escrita. Entonces, aparte de nosotros leer la Biblia y de entender la palabra de Dios con nuestro intelecto, ¿qué es lo que sucede con nuestro espíritu? También es tocado, es enseñado por el testimonio del Espíritu Santo, que es algo que ningún otro libro tiene, porque uno se queda con lo que lee nomás y lo que dijo el autor y hasta ahí nomás. La negación dice: negamos que este testimonio del Espíritu Santo actúe con independencia o en contra de la Escritura. Y esta declaración, tanto afirmación como negación, es trascendental para poder diferenciar entre una persona que sea guiada por Dios y alguien que sea guiado por el enemigo. Sobre todo aquellos que se dicen ser profetas, aquellos que se dicen ser hombres y mujeres de Dios que hablan de parte de Dios. Esto es trascendental, porque el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. ¿Y cuántas congregaciones hicieron cosas totalmente alejadas de la palabra de Dios y que si uno las analiza desde afuera se parecen más a rituales satánicos de tribus de África, de cualquier otra cosa, que de realmente la palabra de Dios? Y la única diferencia es que estaban vestidos de evangélicos en una supuesta reunión. ¿Y qué es lo que hicieron las personas que no conocían al Señor o que ignoraban las Escrituras? Porque eso es lo que sucede. Perecemos por falta de conocimiento. Y cuando entra el conocimiento de la palabra de Dios, porque esto es lo que nos guía, esas cosas empiezan a huir, empiezan a arrancar. Y lo vamos a ver. La obra del Espíritu Santo. Este artículo habla de la doctrina del testimonio interior del Espíritu Santo. Es decir, nuestra convicción personal de la verdad de la Escritura no se apoya en las evidencias externas de la veracidad de la Escritura en sí misma. O sea, no es que usted y yo hayamos visto, descubrieron este descubrimiento arqueológico, por eso creo en la Biblia. Yo creo en el testimonio de esa persona, por eso no, yo creo porque yo estoy convencido porque el Espíritu Santo me habló. Sino que esas evidencias son confirmadas en nuestro corazón por la obra esencial de Dios, el Espíritu Santo. Que Dios, el Espíritu Santo, es el que nos convence de que hemos pecado. Eso yo creo que es lo que nos diferencia de la gente que no cree en Dios, que nos hizo darnos cuenta que estamos en pecado. Porque las personas que no buscan al Señor, ellos creen que están bien, que son las personas buenas. Hay otros peores. Yo no soy violador ni soy asesino, así que hay otros peores. Y uno le dice, menos mal, gracias. Como aquellos que se suben a la micro o al transporte público, yo no ando robando ni nada, gracias. Te agradezco por no ser un delincuente. Por eso me subo a pedirles plata. Pero te lo agradezco, gracias por no ser un delincuente. Es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia y de juicio, dice la Biblia. Ahora, las personas que han escuchado al Espíritu Santo tienen la decisión de obedecerle o no. Porque una persona va a decir, no sé, yo nunca lo he escuchado, el Espíritu Santo hizo mal su pega porque nunca lo escuché. Mentira. Se sabe de testimonios de personas cristianas cercanas a artistas famosos que les han hablado de Cristo. ¿Y ellos qué es lo que dicen? Muy lindo todo, pero no lo necesito. No soy pecador como tú dices. Y ahí dice, por cuanto todos pecaron. No, yo salvo yo. Entonces no necesito a Cristo.
Por eso Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque encuentra que todas sus necesidades están satisfechas y que no necesita nada. Y que el Evangelio es para los pobres, para los que necesitan una esperanza. Pero sabemos de mucha gente millonaria que sí cree en Cristo y sí ha tomado la decisión. Como por ejemplo Salomón, sin ir más lejos. Y otros famosos que por ahí usted puede averiguar, que creen en Cristo. Y sería bueno ir a pedirle unos billetes. Hermano, tanto, suelte unos billetes para acá. ¿Sabe, hermano, que hay un ministerio que se llama Los Gedeones? ¿Usted lo ha escuchado? ¿Ha recibido un Nuevo Testamento azul? Es impreso por empresarios anónimos y que ellos lo imprimen a nivel mundial y lo reparten de forma gratuita. Por lo tanto, estos hombres lo hacen no para ser vistos y hacen una obra que es muy necesaria. Por lo tanto, la obra que hace el Espíritu Santo de convencer es el Espíritu mismo, o el Espíritu mismo da testimonio al Espíritu humano de que la Escritura efectivamente es la palabra de Dios. ¿Le ha pasado a usted, hermano, que cuando está leyendo la Biblia, a usted como que comienza a entender de forma más clara, es como que, oh, esto, y lo estoy entendiendo? A pesar de que haya escuchado esto una palabra, todo, pero yo mismo lo estoy adquiriendo este conocimiento para mí. Y no es porque usted sea alguien especial, es porque el Espíritu Santo le está hablando en ese momento. Y uno tiene que decir, gracias, Señor. Y el hecho de que el Espíritu Santo le esté hablando quiere decir que usted ya está sellado para la salvación. Entonces ya está salvado, así que ya está listo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Seguir buscando del Señor. Seguir leyendo la palabra, seguir estudiándola, seguir entendiéndola. Si usted, hermano, bueno, lleva varios años acá en la iglesia, se ha dado cuenta que hay varias palabras que se van repitiendo, es que es indudable. Pero se da cuenta que cada palabra que es predicada, sea por el Felipe, por la Eliseo, por Jonathan, por los pastores, nunca es la misma, nunca es igual. Incluso vamos más allá. En la clase de los niños, usted le puede dar una palabra donde sale un versículo bíblico y al enseñárselo a los niños es totalmente diferente a la que usted ya ha aprendido o lo que esos niños han aprendido en su casa o la han leído, porque está viva. Y es porque en ese momento cuando usted la está enseñando, el Espíritu Santo está convenciendo a los espíritus de esos niños, y en este caso el espíritu de los hermanos, que esta palabra es verdad. Por lo tanto, si a usted le toca hacer un tema, si a usted le toca predicar, si le toca hacer una enseñanza bíblica, obviamente usted se debe preparar, debe hacer todo, pero si se le olvida algo, si se equivocó en algo, no se martirice, porque también Dios hace su obra y Él va a arreglar lo que faltó. Y qué bueno, porque todos nos equivocamos. Y yo llevo harto tiempo predicando y todo, y aún así se me olvidan cosas. Por ejemplo, el viernes, en los jóvenes tenía preparado una cuestión que se me olvidó y no se las pasé. Así que ahí quedaron todos metidos los jóvenes y no se los pasé. A todos se nos olvida, y a pesar de que lo tenía anotado. El tema es que lo tenía anotado en el celular y así, no lo vi nunca. Así. Siempre van a haber cosas que decimos o no. Cuando le estemos dando un consejo a una persona, puede ser que le digamos cosas que nosotros no teníamos pensado decirlas, pero que están basadas en la Escritura, y que la otra persona dice, oh, no lo había visto así. O incluso personas cristianas que uno espera que sean, oye, acuérdate que el Señor Jesús dice esto. Y ahí vemos cuando la persona dice, tenías razón. Porque todos necesitamos de una palabra que nos diga, esto es así. Y ese es el Espíritu Santo. Vamos a avanzar. La negación de este artículo evita que el contenido de la Escritura misma sea sustituido por una dependencia de la dirección inmediata del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no se desliga de la Escritura. Y no es que nosotros nos dependamos del Espíritu y nos olvidemos de la Escritura. Evita que pase eso. Evita que, como tengo el Espíritu Santo, debo tener el conocimiento de la Biblia completa entonces de forma automática, ¿o no?
Y no es así. Sería genial que fuera así. Y es por eso que encontramos muchas personas supuestamente guiadas por el Espíritu Santo que no tienen idea de lo que dice la palabra. Nunca la estudian. Y yo quizás, por pertenecer a esta iglesia y todo, no he ido a otras tantas iglesias, pero cuando me ha tocado, sí he encontrado personas que nombran un versículo bíblico porque sí, para calmar a alguien nomás. Ya, leí algo. Y después se ponen a contar anécdotas, historias, y luego comienzan a enseñar cosas que en realidad la palabra no dice. Pero a la gente le gusta eso, porque está llena esa iglesia. ¿O no? Pero es mejor enseñar lo que dice la Biblia realmente. Entonces la negación evita que el contenido de la escritura misma sea sustituido por una dependencia de la dirección inmediata del Espíritu Santo. O sea, que una persona en un momento sea usada por el Espíritu Santo para dar una palabra que puede ser verdad, no quiere decir que esa persona esté validada por la escritura. Porque uno puede decir, pero esta persona está lejos de la escritura. El Espíritu Santo actúa conjuntamente con la escritura y nos habla a través de ella, nunca en contra de ella o aparte de ella. Eso es algo que debemos considerar. La Biblia dice que el espíritu, que Dios nos da un espíritu no de cobardía, no de miedo. Y hay lugares donde uno llega a la iglesia y le da miedo lo que están haciendo. Y uno que es cristiano. Yo he hablado con personas que no son cristianas y me dicen, ¿sabes que yo tengo una iglesia cristiana cerca y no me gusta porque gritan mucho, hacen tantas cosas? Yo le digo, bueno, a mí también me da miedo, porque eso que soy cristiano. Y es porque algunos son más efusivos, otros no, pero también tiene que ver con en qué espíritu lo están haciendo. Si ese espíritu se somete o no a la palabra de Dios. No, yo le he contado que en una iglesia estábamos invitados los jóvenes y comenzaron a danzar. Comenzaron a danzar, pero de forma a girar. No sé si podría denominarse danza, pero estaban girando, girando, girando. Y viene un joven y va directo hacia mí. Y viene una hermana y me dice, córrase porque lo va a chocar. Porque está guiado por el espíritu. Entonces yo le dije, hermana, si el hermano está guiado por el espíritu, yo no estoy en contra de que lo haga o que lo haga. Si él está guiado por el Espíritu Santo, no me va a chocar. Porque él impediría mi adoración porque yo estoy adorando. Y de hecho yo estaba así cantando y me dijo, cuidado que viene el torbellino, el helicóptero. Entonces yo le dije, hermana, si él está guiado por el Espíritu Santo, ¿y sabes lo que hizo esa hermana? Me miró con una rabia, así, como que yo era el diablo mismo. Y ella andaba así como cubriéndolo y todo. Después se fue para adelante y el que estaba a cargo de la mesa de audio también estaba asustado así. Entonces, yo digo, está bien, hay distintas manifestaciones del gozo, de hacer muchas cosas, que también se llevan al extremo y que en realidad no tienen una base bíblica o un sustento de por qué el Espíritu haría cosas lejos de la palabra de Dios o que realmente generen que otros se pierdan la bendición. Porque ¿qué es lo que busca el Señor? Que todos busquemos del Señor. Y si usted está adorando al Señor, si usted está en un momento y viene una persona y va y le pega, hermano, usted un empujón y lo bota, ¿eso cómo lo deja mal? Y aparte usted no le puede devolver golpe porque él se va al infierno por pegarle al hermano. Entonces, ¿cuál es la esencia? Buscar al Señor. Y yo creo que el respeto también tiene que ver de no molestar. Yo creo que los que cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés no estaban ahí como locos, pegándose unos con otros. Todo lo contrario, dice la Biblia que las reuniones tenían que hacerse en orden y decentemente. Eso lo dice la palabra del Señor. Yo recuerdo que también, hace mucho tiempo atrás, me tocó ir a Argentina con mi hermano a tocar. Fuimos a tocar ahí a Buenos Aires, en una iglesia que nos invitaron, y había un pastor enseñando y él dijo, los voy a ungir a todos y aquí no se va nadie hasta que yo ore por cada uno. Y eran como 200 personas. Y dije, aquí nos vamos a ir mañana. La cosa es que no aguantó, no pudo más y llegó hasta la mitad y dijo, ya, nada más. Era obvio, pues, si un ser humano no va a durar orando por 200 personas, es mucho.
Resulta que yo estaba orando, yo estaba ahí buscando al Señor, cuando de repente siento un pañuelazo en mi cara, así, pero me dolió. Y yo así como, sí, ¿qué pasó? Y era el pastor que uno por uno fue pasando así, pegándole a todos. Entonces me dio rabia y también enojo porque me sacó y provocó todo lo contrario a lo que quizás él buscaba, que era que yo sintiera más del Señor. Entonces ahí uno dice, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la gracia? Entonces ahí ya después, bueno, ahí tuve una época de joven tan rebelde, donde cada vez que venía alguien que quería orar por mí, yo le decía, no, yo no quiero que ores por mí, porque yo encontraba que era como algo contrario. Obviamente que eso no corresponde, porque si una persona no tiene que honrar al siervo, a la persona que está ahí orando. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Se somete a la Biblia y nunca nos va a decir algo contra la palabra de Dios. El apóstol Pablo en todas sus cartas, también él habla acerca del don de profecía, habla acerca del don de lengua y cómo se debe realizar en la iglesia. Pablo dice, si alguien tiene una palabra del Señor y tiene don de lengua y no se entiende, que hay un intérprete, y si no, que guarde silencio. Y así. Por lo tanto, el Espíritu Santo actúa conjuntamente con la Escritura y nos habla a través de ella, nunca en contra de ella. Bueno, es sabido de que cuando una persona dice, el Señor me dijo y no es nada, obviamente está hablando en contra de la palabra porque es mentira. Tanta gente que promete, va a suceder esto y no pasa. ¿Quién se equivocó? Obviamente que la persona reaccionó mal. Nunca nos va a hablar en contra de la palabra de Dios o aparte de la palabra de Dios. Como decir, yo les traigo otra enseñanza. Eso es hablar aparte de la palabra. Y eso obviamente trae mal. Primera de Juan 4:1 dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Qué fuerte, Juan. No, si el hermanito Juan le tiene mal a los que profetizan. Es de esos hermanitos gruñones. No. Él está diciendo algo fundamental para que no se distorsione la palabra, no se distorsione la iglesia. Porque lamentablemente la iglesia en sí a veces se distorsiona a cosas que no debiera ser. No es un club de entretenimiento. No es para que nos distraigamos. No es para solamente venir a llorar, porque hay gente que dice, yo vengo a llorar y me deshago y después me voy para la casa y sigo mi vida. Y no es así. Porque está bien llorar, pero no es el fin. Eso puede ser un momento, puede ser un proceso, pero el Señor está sanando nuestro corazón. No, yo vengo a ver a los hermanos porque me caen bien, hablo con ellos. No, yo vengo porque si no, no me invitan a jugar a la pelota. Si no o estoy porque si no, no me van a poner a trabajar, no sé. Y aquí dice, queridos amigos, ¿cómo le habla? Con cariño. No les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, porque hoy es muy fácil que las personas hablen de parte de Dios. Y donde yo trabajo, que es una institución cristiana, pero que donde van muchos pastores, llega cada persona diciendo que es pastor. Y ya como que el Espíritu me dice, este no es. Se nota al tiro. Ya tengo un detector de personas que no son. O yo soy un siervo, yo soy un no sé cuánto. Porque van con otras intenciones. Y no todos los que dicen hablar del Espíritu. Y hay pastores que también me han contado que han llegado a su iglesia, quizás acá no han llegado, o sí han llegado, pero lo hemos sacado volando, que llegan pidiendo porque ellos vienen a predicar. Déjenme pasar porque yo el pastor Jorge, él contó que en su iglesia llegó un varón y dice, yo vengo desde, no sé, de otra ciudad y vengo a predicar a su iglesia, Dios me mandó. ¿Le avisó el Señor? No importa, a mí me avisó. Y el pastor le dice, ok, venga, le voy a presentar a un líder para que lo guíe, ¿ya? Y viene el líder y le dice, dígale dónde están los baños para que empiece a hacer los baños. Y dice que esa persona
se enojó y le quiso pegar al pastor. Y ahí obviamente aparecieron los otros hermanos a defenderlo y lo tiraron por afuera. ¿Por qué? Porque imagínense que si esa persona hace eso es porque seguramente le ha resultado, ¿o no? Y lamentablemente le resulta en otras iglesias, en otros lados, y lo siguen haciendo, y hacen lo que quieren, y eso no es posible. Entonces, sea que predique a alguien o que dé una palabra, no es malo que una persona diga, vamos a ver si es de Dios o no. Oh, me está poniendo en duda el hermano. No me cree, no cree a Dios, no cree, a usted le falta fe. No, ahí dice la Biblia que debemos probar, pongámonos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. ¿Y cómo vamos a saber que proviene de Dios? Primero, sabiendo si está de acuerdo a la Escritura, porque Dios no nos va a mandar a pecar. En ninguna parte se nos puede mandar a pecar, todo lo contrario. Por lo tanto, si alguien dice algo que va a conllevar un pecado, está fuera de la Escritura. Un ejemplo, Dios dice que ellos dos se van a casar. Sí, pero ellos están casados con otra persona. Eso es un pecado, es adulterio. Y eso no lo va a hacer el Espíritu Santo. Eso es clarísimo. Es un ejemplo. La palabra da testimonio del Espíritu y es el medio por el cual probamos los espíritus para ver si son de Dios. ¿Qué nos ayuda también? El Espíritu Santo. Entre más usted esté cerca del Espíritu Santo, en su búsqueda, usted más se va a dar cuenta de lo que es verdad y lo que no. Y no es que usted tenga un detector de mentiras, o que usted sepa quién es verdad o quién no. El Espíritu Santo es la revelar. Es el medio por el cual probamos los espíritus para ver si son de Dios, y el Espíritu actúa en nuestro corazón para confirmarnos la palabra de Dios. Existe una reciprocidad entre la palabra y el Espíritu y nunca se lo debe poner en contra. Nunca. Nunca se le debe poner en contra. Tanto el Espíritu como la palabra van de la mano, son juntos. Lo mismo el otro extremo de tomar la palabra sin el Espíritu sería seco. Hay gente, no sé si usted de repente, que lo ha escuchado predicar y es como seco total. Es como que esa palabra no tiene vida. Increíble esa capacidad de secar algo que es tan genial. Y así. Por eso el Señor nos habla. Bien, estos son estos dos artículos acerca de la historia de la iglesia y hemos visto también el testimonio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta el poder que tiene la palabra de Dios y también el Espíritu Santo en nosotros? Que van de la mano. Que van de la mano. Por eso es distinto que una persona atea que diga, no, yo no creo en Dios, pero igual leo la Biblia, no va a tener ni un 20% de la revelación que usted va a tener. Si usted la lee, la palabra del Señor. Porque la va a entender y aparte la puede aplicar. Y lo otro, el Señor le va a recordar la palabra. No me acuerdo qué versículo, pero sí dice esto. Y eso sí va a decir, en el momento indicado. Así que, qué bueno que tenemos este testimonio del Espíritu Santo. Y oremos cada día para que Él nos hable. Nos hable cuando leamos nuestro devocional diario. Si es que no lo hace, hágalo. Para que entendamos la palabra de Dios cuando es predicada en la iglesia, cuando es enseñada quizás en la radio o en algún video que usted esté viendo o en algún lugar. Pídale sabiduría al Señor y el Señor le va a dar, como también para preparar una palabra para darle a su familia o a alguien cercano, porque a veces no es fácil dar un consejo a una persona que es reticente a los consejos, pero el Señor nos puede dar sabiduría. Y como dice la palabra, ¿por qué no suavizarlo con amor? Porque realmente ese es nuestro fin. A mí me cuesta mucho llamarle la atención a los jóvenes. No me gusta porque encuentro que se van a enojar, se van a sentir mal. Y mi idea no es esa. Mi idea es que ellos puedan entender que lo que uno les dice es por su bienestar, para que mejoren. Bueno, y si se enojan ya después de hablarle tanto con amor, ya no queda de otra. Pero el testimonio del Espíritu Santo es el que nos ayuda. Les invito, hermano, a ponerse de pie, vamos a orar, para darle